Entonces, ahora vamos a continuar. Vamos a tener una ponencia muy interesante a cargo del profe Dico. Le voy a presentar así, el doctor Vicente Martínez. Él es egresado de la carrera de biología, ¿verdad? Licenciado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene un doctorado en la Tokyo Medical and Dental University de Japón. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene publicaciones en revistas sumamente importantes. Y bueno, va a ser un placer escucharlo. Nos va a hablar de antivirus en Paraguay. Así que, profe, el auditorio todo tuyo. Un placer y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, profesora Andrea. Primero, un, dos, tres, probando si se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha, Se me profesor escucha. Vicente. Gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación de la profesora Andrea para participar de este evento. Y como en toda fiesta siempre hay un colado. Esta, este Día Internacional del Microorganismo, si hablamos del concepto y definición de lo que es un organismo, este querido hantavirus, no sabemos qué hace acá y le podemos considerar el colado de la fiesta. Normalmente cuando pregunto si el virus es un organismo, es una entidad biológica, está vivo o no está vivo, ahí comienza el semestre y ahí comienzan los problemas. Pero de todos modos, nosotros no podemos evitar asumir que ellos están presentes y son parte de este mundo, son parte de este planeta y tenemos que lidiar con ellos. Tenemos que convivir con ellos. Así que la profesora me pidió que les dé una pequeña, un, realmente un pantallazo general de la situación actual del país. Y quiero empezar diciendo que realmente no hay demasiada información disponible porque no es una enfermedad considerada como muy grave o como muy seria a nivel de salud pública. Existen casos, el ministerio toma conocimiento de los mismos, pero de todos modos no podemos comparar como lo haríamos con el dengue, ni hablemos luego del COVID hoy día, ¿verdad? No podemos comparar con los casos de influenza, no podemos comparar ni siquiera con los casos de virus gastrointestinales como el rota o como el norovirus que estuvieron mencionando hace un rato, ¿verdad? Entonces quisiera dar una pequeña, eh, una pequeña reseña sobre esto. La profesora Andrea ya me presentó, ¿verdad? No quiero yo tampoco repetir las cosas y quiero hablar un poquitito de algunas consideraciones generales a la hora de hablar de hantavirus. El hantavirus pertenece a la familia Bungiaviridae. Originalmente fue identificado en poblaciones a orillas del río Hantan en el norte de Corea del Sur, más o menos cerca de la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Fue identificado como un brote donde las poblaciones aledañas a ese río estaban teniendo síntomas similares, pero similares ¿en qué sentido? Similares entre ellos y para nada similares a lo que nosotros tenemos acá. Allá fue identificado como un causante de una fiebre hemorrágica con síndrome renal, que es la característica patológica que ocasiona la infección con hantavirus en toda la zona de Europa y Asia, y también un poco hacia el oeste de Europa, ¿verdad? Pero en la zona asiática ocasiona principalmente este tipo de patología. A finales de los años 70 fue por primera vez aislado. Recuerden que las técnicas de aislamiento viral
se empezaron a mejorar, empezaron a realmente ser eficientes ahí por los años 70 y 80, ¿verdad? Entonces ahí recién se pudo aislar y todavía estaba en pañales más o menos todos los estudios genómicos de secuenciación y esas cosas. Pero por primera vez se pudo aislar el virus para poder entender el efecto citopático que causaba y sobre qué tipos de células principalmente actuaba, ¿verdad? Se identificaron algunos roedores como reservorios. ¿Por qué digo algunos roedores? Porque realmente no son todas las especies hasta ahora conocidas las que están catalogadas como reservorios de este tipo de virus, independientemente del continente del cual estemos hablando. Aproximadamente son unos 200.000 casos anuales en el mundo reportados. Y cuando digo reportados, este número tal vez pueda ser un poco más incluso, ¿verdad? Pero de todos modos, a nivel epidemiológico, 200.000 casos anuales con una tasa de letalidad muy baja. Ustedes saben que realmente no es un problema de salud pública prioritario. Realmente aquí en las Américas, más o menos en la década de los 90 y específicamente en el año 93, hay un brote en los Estados Unidos y se confirma una nueva enfermedad por este tipo de virus, llamado hantavirus en este caso, porque ya se tenía conocimiento de una gran cantidad de características patológicas, bioquímicas de este virus. Incluso ya estaba comenzando a disponerse de secuencias de ciertos genes de este virus. Pero la patología era diferente, porque producía un síndrome pulmonar. Entonces la enfermedad difiere en su patología no digo en ambos continentes, sino más bien a ambos lados de ambos charcos, ¿verdad? Atlántico y Pacífico, porque en el viejo continente o en el viejo mundo, como se le dice, la fiebre hemorrágica causaba un síndrome renal. Y en el caso del continente americano, un síndrome pulmonar. Muchas veces nos preguntamos si esto no podría llegar a considerarse virus diferente. Hoy día sabemos que las secuencias ya de los genes de estos virus están totalmente alineadas, conocidas, incluso hasta las cepas dentro de cada una de esas familias ya es bien conocida. Los árboles filogenéticos ya están realmente muy avanzados y relacionan los virus que pudieron ser aislados en diferentes regiones de todos los continentes y se ha encontrado una gran cantidad de similitud. Por lo tanto, evidentemente, cada uno de estos, independientemente, perdón, de la patología, se sabe que ellos son virus de la misma familia. En el caso del virus detectado en América, en el continente americano, no tenían todavía en ese momento, cuando se determinó que era un agente etiológico, no tenían todavía un nombre específico. Por lo tanto, irónicamente al virus que no tenía nombre se le llamó virus sin nombre. Es muy simpático eso porque hasta ahora incluso sigue manteniendo ese nombre, ¿verdad? Su nombre es sin nombre. En nuestro país, la primera vez que fue detectado, o mejor dicho, la primera vez que hubo sospecha fue en el año 95 y se diagnosticó de forma clínica, de acuerdo a las manifestaciones, al síndrome, pues que es el conjunto de síntomas que presenta la persona, en 1995 en una zona del Chaco. Se determinó que el reservorio es un roedor
que habita la zona occidental de nuestro país, llamado Calomis-Laucha. Por primera vez fue diagnosticado. Esto está reportado en un artículo de un estudio retrospectivo publicado por Insaurralde y Páez en el año 2008 en memoria del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, con título Situación epidemiológica del síndrome pulmonar por hantavirus. En el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, donde yo trabajé un tiempo, había un departamento que se estaba encargando de hacer ciertos estudios sobre hantavirus en comunidades indígenas, en comunidades con colaboración también de hospitales de las colonias menonitas, hospitales del Ministerio de Salud o centros de salud del Ministerio de Salud en las distintas localidades del Chaco, pero hoy día lastimosamente conseguir esa información está un poco difícil. Ustedes saben que porque esta pandemia se ha robado la atención de una gran cantidad de personas, incluso aquellos que realizan estudios sobre otras enfermedades están dedicándose al COVID también. Entonces, es la última publicación sobre hantavirus que yo pude encontrar y naturalmente esperamos que más adelante, en algún momento, esta pandemia nos deje seguir recabando información sobre otras enfermedades también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el Ministerio de Salud nos dice? Hasta el año pasado, hasta enero del año pasado, se sabía que desde el año 2003 más o menos, 2013, perdón, se vienen reportando un promedio de 20 casos al año. Todos estos casos son primero diagnosticados de forma clínica. No hay realmente una forma de diagnosticar laboratorialmente acá que no sea con test serológicos. No se aplica hasta donde yo sé, hasta ayer por lo menos, intenté averiguar si se aplica técnicas moleculares para poder diagnosticar la presencia de hantavirus en alguna persona, pero solamente test serológico es lo que pude averiguar que se aplica y no con una regularidad, pues como les dije al comienzo, no es una enfermedad prioritaria para el Ministerio de Salud por la cantidad de casos reportados por año. Entonces, la inversión no es importante, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de esos síntomas con los que llegan los pacientes a los centros de salud o hospitales en zonas más alejadas? La persona presenta fiebre bastante alta, náuseas, vómitos, tos, dolor de cabeza, dolor abdominal y dificultad respiratoria. El virus se transmite, o mejor dicho, se contrae a través del aspirado de lo que queda de las excretas de los ratones. En el caso de la orina y las heces, ustedes alguna vez habrán visto lo que son las pequeñas deposiciones de los roedores. Son bastante sequitas porque ellos se alimentan principalmente de granos y otras cosas también, ¿verdad? De repente que encuentren por ahí, pero principalmente de granos. Y las heces son bastante sequitas. ¿Qué es lo que ocurre? Termina de secarse incluso y eso se vuelve polvo. Todo ese polvo, que también tiene un poco de orina en la zona, incluso solamente orina que es colocada o depuesta sobre alguna zona que tenga polvo, eso se vuelve parte de las partículas que quedan ahí y en el momento en que hay una corriente de aire, ese polvo es levantado y queda flotando cierta cantidad de tiempo de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿verdad? La vía principal de transmisión entonces es la vía respiratoria,
como les había dicho, son pequeñas partículas que se aerosolizan. Y los test serológicos del Laboratorio de Salud Pública que están, digámosle, preparados para poder detectar el virus que circula en Paraguay, que es un virus llamado Laguna Negra, porque es el virus que fue identificado en el brote del año 95. Hasta ahora todos los pacientes que llegan con este cuadro respiratorio, con este cuadro pulmonar de hantavirus, se envían las muestras a la Argentina para poder confirmar que realmente es hantavirus. Y en la Argentina se utiliza tanto pruebas serológicas como pruebas moleculares como el PCR. Su seroprevalencia es del 7 al 21% porque existen muchas personas que no desarrollan los síntomas. ¿Qué nos puede decir eso? Que hay algún tipo de resistencia, que el virus no es tan fuerte. Su letalidad es del 12%, cuando en el año 95 era del 30%. Hoy día es del 12%. Entonces, esas son informaciones muy importantes para poder entender no solamente el comportamiento epidemiológico del virus, sino para poder entender la estructura molecular del virus a nivel genético también y poder relacionarla tanto con los reservorios como las personas que contraen esta enfermedad. En Argentina hay un reporte de un brote en la zona de Chubut. Hasta enero del 2019, se contabilizaban 12 víctimas fatales durante ese brote en particular y aproximadamente unos 30 afectados por el virus, todos ellos diagnosticados de forma positiva ya, ¿verdad? Tanto por la clínica como por las formas serológicas y PCR. Ahora, todas esas zonas, y ustedes pueden hacer la relación con lo que es el clima de nuestro Chaco. Todas esas zonas son zonas bastante boscosas, están bastante al sur, porque la zona de Bariloche también es una zona donde hay reportes de casos de hantavirus. No estamos hablando de brotes en el cual aparecen 20, 25 personas en un corto lapso de tiempo, pero sí hay casos aislados, reportados, de toda esa zona en donde el clima es bastante fresco, la densidad poblacional de los reservorios es muy alta porque son zonas boscosas. Y ustedes se fijarán que los casos, en la mayoría, provienen del Chaco aquí en Paraguay. ¿Y por qué provienen del Chaco principalmente? ¿O son personas que trabajan en el Chaco? Porque nosotros tenemos una barrera física muy importante que es el río Paraguay. No tenemos aquí reporte de casos de personas que se hayan contagiado aquí con los tipos de virus que están en la Argentina, porque tenemos otra barrera física muy importante que es el río Paraná. Ahora, no hay, hasta donde yo sé, reportes de casos importantes en las zonas de Amambay y Canindeyú, porque si bien ahí no tenemos una barrera física muy importante como un río, una montaña, por ejemplo, tenemos una frontera seca con el Brasil, y el sur del Brasil ya está determinado como una zona en donde existe una gran cantidad de reportes de hantavirus. Personalmente he trabajado con un biólogo norteamericano que muchos de ustedes conocerán, él es el doctor Robert Owen. Él es zoólogo, ¿verdad? Especialista en micromamíferos, principalmente ratones y murciélagos. Y tuve la oportunidad, me invitó para participar con él en un proyecto
importante en estudios ecológicos de los reservorios de hantavirus en esa zona, porque hay reportes de ciertas especies que son consideradas reservorios en el sur del Brasil, que justamente da en esa frontera seca con Paraguay. Entonces, volviendo a los datos que se tenían hasta el año 2004, en ese brote, en esos años, entre el 2000 y el 2004, nosotros tuvimos aproximadamente un total de 62 casos, 50 de ellos, el 81% era de sexo masculino, la edad promedio era de 33 años, 7 de los 62 habían fallecido, arrojando una tasa de letalidad de 11%. Y estoy hablando ya en general. Aquí ustedes pueden, a la derecha ven una figura, la figura 2, donde de 21 a 30 años es la mayor cantidad de individuos diagnosticados. 27 de ellos, del total, eran menonitas, 20 eran paraguayos y 11 eran indígenas. Con esto nosotros podemos entender que la principal franja etaria está en la edad económicamente activa de la gente que vive en el Chaco. ¿Por qué? Porque esa gente trabaja principalmente en silos, en donde nosotros tenemos una gran afluencia de roedores, porque ellos se están quedando sin hábitat natural y tienen que salir de ahí para buscar comida. En los campos tienen cualquier cantidad de granos para poder alimentarse, y ni qué decir en los silos en donde se almacenan los granos, en donde ellos pueden disponer libremente de todo esto, ¿verdad? El 81% entonces era en total de masculino, ¿verdad? Y solamente el 19% de sexo femenino. Dentro de estos estudios ecológicos que se realizan acá, porque aquí quiero que entiendan que justamente como hace un rato estaba comentando la profesora Andrea y la profesora Yadira, lo limitante es la disponibilidad de recursos, tanto financieros como tecnológicos, para poder empezar a hacer estudios bien profundos aquí en Paraguay. Talento humano o recursos humanos sobran, pero como les dije al comienzo, a nivel de salud pública, 20 casos por año es algo que pasa muy desapercibido, queda enterrado ahí en la estadística, y por lo tanto la inversión no va a ser tan importante, a menos que de repente alguien comience a poner de forma privada recursos, o se consigan financiación de otras partes, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a mostrar unos cuantos títulos de unos trabajos que se han hecho a lo largo de estos años en Paraguay, ¿sí? Y en la región. Entonces, en el primero, que está acá arriba, la revista Zootaxa, ¿sí? Hay nuevos registros de roedores para Paraguay. ¿Qué significa eso? Que si antes no se conocían su existencia, ¿verdad?, aquí en nuestra zona, sí ya se conocían alrededor de la zona donde estos fueron capturados, y algunos de ellos son considerados como reservorios de hantavirus en las zonas donde ya se conocían. Implica que si nosotros encontramos ya en Paraguay estos roedores, significa que los reservorios de hanta están también acá en Paraguay, o están entrando, ¿verdad? Eso ya sería todo un estudio mucho más grande, mucho más detallado, ¿verdad? Otro de ellos es la simpatría de dos cadenas de hantavirus. Ellos, las dos cadenas
o las dos cepas que comparten reservorios y comparten zonas en donde esas especies de reservorios interactúan entre ellos. Aparte del doctor Owen, que es uno de los que más está investigando sobre los mamíferos, o micromamíferos, en este caso reservorios de hantavirus, también la coinvestigadora principal de este proyecto era la doctora Colleen Johnson, actualmente en la Universidad de Tennessee en Memphis. Ella tiene ya más de 20 años trabajando con investigadores de Paraguay y realmente es una persona extremadamente brillante y con una disponibilidad de recursos que aquí no tenemos también. Ella ha realizado exploraciones filogenéticas para poder relacionar. Ella ha secuenciado cadenas de virus, de hantavirus que se han sido encontrados aquí, y ha relacionado, tanto ella como el doctor Owen y todo el equipo de gente que ha trabajado con ellos en distintos proyectos, han relacionado estas cepas encontradas en Paraguay con cepas, por ejemplo, del Brasil, también cepas de Bolivia. Fíjense acá la zona del Río de Janeiro de Brasil, ¿sí? Acá en el bosque atlántico del Paraguay, que viene a ser esta zona. Disculpen que se ve un poco, se ve muy pequeñito acá, pero en este artículo de Oliveira y colaboradores, ustedes se pueden fijar que aquí en esta zona, que es la zona limítrofe con Paraguay, tenemos una gran cantidad de lugares en donde se han encontrado reservorios potenciales de hantavirus. Y digo reservorios potenciales, ¿por qué? Porque son especies que todavía no están catalogadas como reservorios, pero comparten el hábitat con las especies que sí ya fueron catalogadas como reservorios, como por ejemplo Oligorhizomys nigripes, Acodon montensis, que son las dos más importantes, ¿sí? Otro de los estudios que hemos realizado, ya hemos realizado en esta zona, lastimosamente se ve muy pequeño también, me van a disculpar, pero esta es la zona de la reserva del bosque en Baracayú. Es una zona administrada por la Fundación Moisés Bertoni, que siempre está colaborando con todos los investigadores y con sus proyectos. Ustedes tienen aquí señalados distintos lugares en donde se ha muestreado, se han tomado muestras de ratones, y es una zona que muchos años atrás estuvo poblada. Se dedicaban principalmente a la industria maderera. Ahí uno recorre este camino principal que corta la mitad de la reserva y encuentra una gran cantidad de troncos de árboles que están tirados ahí hace 40 o 50 años, ¿verdad? Y los troncos están enteritos porque son una madera impresionantemente buena, ¿verdad? Pero justamente porque aquí había muchos asentamientos de personas que trabajaban, los bosques están bastante alterados. Y al estar alteradas muchas de esas zonas boscosas, nosotros encontramos distintos tipos de bosques. Aquí ustedes pueden verse, este es un bosque en recuperación, en donde casi árboles grandes ya no se encuentran, pero está recuperándose la vegetación. Tenemos una zona llamada bosque cerrado o una sabana, ¿sí? Que es la parte este de la reserva. En la parte central y oeste es más o menos todo un bosque en recuperación.
Y en una pequeña zona, incluso ustedes pueden ver aquí, este pequeño clarito que está acá, es otra zona llamada Lagunita, para los que conocen la reserva. Esta es una zona en donde nosotros tenemos un bosque con vegetación, un bosque que rodea esta laguna y una vegetación acuática. Esta zona de vegetación acuática también tiene una gran cantidad de roedores y entre distintas zonas boscosas nosotros podemos darnos cuenta de que hay, una vez realizadas las capturas, la distribución de las especies es bastante uniforme, pero también es muy variada. Aquí ustedes pueden ver en estas fotos de abajo cómo se disponen estas trampas. Estas trampas son llamadas trampas Sherman, en donde ustedes colocan el cebo adentro, que se utilizaba semillas de avena, con un poquitito de manteca de maní para poder darle un olor y que eso pueda atraer a los ratones, ¿verdad? Se hacía la captura viva. Cuando nosotros llegábamos al lugar donde estaban las trampas, podíamos ver la trampa cerrada, disculpen, y esta era una indicación de que algo había adentro. Ese algo que había adentro siempre esperábamos que sea un ratón, a veces era una araña, a veces una víbora, pero de todos modos tenemos que revisar las trampas y poder ver si qué es lo que había adentro, ¿verdad? Generalmente, si había un ratón, nosotros colectábamos el ratón y podíamos luego llevarlo para la posterior colecta de órganos, sangre, heces, orina, también saliva, para poder hacer los estudios moleculares, ya enviando eso a los Estados Unidos, porque aquí lastimosamente todavía no se puede hacer. Y digo todavía porque tengo la esperanza de que podamos hacerlo en algún día. ¿Por qué les puse esta foto acá? Esta foto les puse acá porque en esta zona no son solamente roedores, evidentemente, los que nosotros vamos a encontrar. Existen también depredadores. Aquí tenemos un hermoso aguaraí que llegó hasta 1 metro más o menos de nosotros, saludó y se fue. Este es un gran inconveniente a la hora de muestrear los ratones, porque hace que las poblaciones de ratones o no se muevan mucho o evidentemente disminuyan. Agregando a este depredador tenemos las serpientes y tenemos algunos gatos también, ¿verdad? Aquí no les pude mostrar, pero tuvimos también en las cercanías probablemente un puma, ¿verdad? Y fue toda una sensación muy especial cuando uno se da cuenta de que un gato como ese anda cerca. Bueno. El trabajo consiste en muestrear hasta cierta hora, incluso entrada la noche, dentro del bosque. ¿Por qué? La noche dentro del bosque, les cuento que llega aproximadamente a las 4:30, 5. Y ahí la única forma de poder trabajar ya es con una luz artificial y nosotros tenemos que terminar de recorrer todas las trampas que colocamos. Desde las 7 de la mañana hasta la última trampa, sea el tiempo que nos lleve recorrer todas esas trampas. De ahí llevar todas las muestras colectadas, ¿sí? Ustedes se pueden dar cuenta aquí. Tenemos los tubos para colocar, por ejemplo, la saliva, para colocar la sangre, ¿verdad? Y luego todo eso se lleva al laboratorio, ¿sí? Aquí se muestra cómo se colecta la sangre con un pequeño hisopo, ¿sí? O sea, más o menos parecido al hisopado faríngeo, ya no nasofaríngeo, ¿verdad? Sino faríngeo que nosotros hacemos. Y hoy día para el test de COVID, y eso se guarda en un medio de cultivo para poder determinar la presencia de virus principalmente, porque ahí anticuerpos no vamos a encontrar. Este es el laboratorio de la estación biológica de la reserva del Maracayú. Es un laboratorio de campo
Ustedes se pueden dar cuenta de que tiene todo lo necesario, freezer, heladera, ¿verdad? Y es bien aireado porque tiene que ser bien aireado para trabajar con hantavirus y sobre todo con animales que potencialmente puedan estar infectados. Porque el hantavirus en sí es un virus con un nivel de bioseguridad 3. Eso determinado por el CDC y la FDA de los Estados Unidos. El nivel 3 de bioseguridad es el único en el cual se está autorizado a trabajar con el virus y con muestras que uno sepa que tiene virus. Y si uno no sabe que tiene virus, pues con más razón. Se utiliza primero al llegar al laboratorio, lo que se hace es una identificación de los animales capturados, ¿sí? Y se tienen en cuenta todas las características fenotípicas para poder determinar lo mejor posible la especie. Pero aquí no termina la identificación. Luego de esto, luego de la colecta de órganos, de sangre, este espécimen es preparado para huesos y se utiliza la técnica de morfometría también para poder identificar morfometría de huesos. Se hace la morfometría del cráneo y se hace la morfometría también de ciertos huesos de los miembros anteriores y posteriores de los ratones. Aquí se trabaja con un nivel de bioseguridad 3. Estos son los trajes que lastimosamente acá en Paraguay no tenemos para el trabajo con COVID, pues serían fantásticos. Y aquí se realizan las disecciones de los animales capturados. Una vez que se termina de diseccionar los animales, automáticamente lo que se colecta, corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmones, corazón, saliva, si es que no se pudo colectar en campo, también se colecta piel, ¿verdad? Todo eso se coloca en estos tubos y estos tubos son etiquetados, son codificados, se guarda en una computadora todo el código. Acá tenemos un lector de código de barras para las etiquetas. Ustedes se pueden dar cuenta que cada órgano tiene su propia etiqueta. Todos estos tubos, entonces, en el momento en el cual se colecta directamente, ya son registrados y son guardados automáticamente lo más rápido posible en nitrógeno líquido. Este tanque de nitrógeno líquido es un tanque de nitrógeno líquido portátil en el cual se llena todo de tubos, se vuelve a colocar un poco más de nitrógeno líquido y luego esto en este contenedor terciario o de transporte especial es enviado a los Estados Unidos para las pruebas de aislamiento de virus, las pruebas de secuenciación de virus en el caso de que se pueda aislar el mismo, las pruebas serológicas y desde el año 2016 también se está realizando secuenciación de ARN. Yo tuve la oportunidad de ver y tratar de hacer, ¿verdad? No es una técnica muy fácil, es una técnica extremadamente costosa desde los insumos hasta los equipos y se necesita una mano experta con mucha práctica para poder realizar eso. Bueno, entonces aquí les muestro uno de los resultados. Este proyecto ya ha arrojado 3 artículos científicos. Esta fue un póster que se presentó al Congreso Mundial de Hantavirus y en donde aquí tenemos una gran cantidad de personas que vinieron en el 2016 a trabajar. La doctora Gillian Eastwood, el señor Evan Williams, ¿sí?
junto con la doctora Colleen Johnson y el doctor Robert Owen. También yo aquí estuve participando, yo fui el manager del proyecto hasta el año 2016, perdón, y posterior a eso ya quedó en buenísimas manos a cargo de nuestro colega, el señor licenciado Humberto Sánchez. En el 2014 se llevaron a cabo la primera parte de este trabajo, ¿verdad? Se capturaron 420 roedores, 21 de ellos resultaron seropositivos. De 11 de esos 21 se pudo recuperar ARN viral. Se secuenció el segmento S del hantavirus y se identificó que en suelo paraguayo nosotros tenemos, aparte del virus Laguna Negra en el Chaco paraguayo, también hay incluso reportes de virus sin nombre en el Chaco paraguayo. Tenemos las cepas Yuquitiba y Yabora, que son las identificadas en el Brasil. Esto parcialmente confirma que en este lado de la frontera seca realmente hay un movimiento de este virus. No quiero decir que un ratón se esté moviendo 40 o 60 kilómetros, ¿verdad? Porque eso es totalmente traído de los pelos, pero de todos modos, la dispersión del virus y la interacción entre especies que compiten por distintos nichos ecológicos dentro de todo este ecosistema del bosque atlántico hace que la dispersión del virus realmente sea bastante grande. Aquí les nombro a algunos de los colegas que han trabajado en este proyecto. La licenciada Ana Rivarola estuvo a cargo de la parte de determinación de la zona de muestreo en la parte de los vegetales, ¿verdad? Las licenciadas Julieta Sánchez y Belén Barreto fueron dos tesistas de uno de los posgrados que se imparte en FACEM dentro de este proyecto, ¿verdad? Que también le permitió a ellas sacar su tesis de máster. El señor Humberto Sánchez, que es actualmente el manager del proyecto. Yo, que estuve como manager del proyecto desde el 2014 desde el 2013 hasta el 2016. Y el doctor Robert Owen, que vive acá en Paraguay, que es un científico zoólogo muy respetado, muy conocido por su trabajo ya desde los años 80. Y es el marido también de nuestra colega, la Master Lucy Aquino, que ustedes le conocerán de la WWF, estuvo en CITES Paraguay y ella trabaja principalmente con anfibios, con batracios, anuros, ¿verdad? Ranas y esas cosas. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero haber podido dar un poquitito de luz sobre la situación actual en el Paraguay del hantavirus. Es una desventaja y una ventaja. La desventaja es que no hay demasiada información, ¿verdad? Pero la ventaja es que hay mucho por hacer y eso garantiza que haya trabajo para más adelante y conformar equipos multidisciplinarios para poder no solamente investigar, sino el día de mañana poder producir test de diagnóstico, poder investigar un poco sobre los posibles tratamientos, que si bien la tasa de letalidad es muy baja, igual sería interesante nosotros poder contar con tratamientos a nivel regional y ser referencia también sobre esto. Le agradezco mucho una vez más su atención y cualquier cosa, cualquier duda, consulta, comentario, estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo al profesor Vicente.